Hola invocadores y futuros invocadores, yo soy Kuma y bienvenidos una vez más a mi canal, donde hablamos de todo lo relacionado con Tokyo After School Summoners y otros juegos de Light Wonder. Si eres fan de este increíble universo, estás en el lugar correcto. Hoy nos sumergiremos en uno de los eventos más vibrantes y esperados de Tokyo After School Summoner, Sweetie Sparkling Sports Festival. Esto no es solo otro evento. Es un lugar donde la magia, el deporte y la intensidad competitiva se encuentran para crear un espectáculo inolvidable. Desde nuevas unidades limitadas como Aegir, Otohime y Grimekra, hasta fabulosos regalos de inicio de sesión, pasando por el reciente entrado sistema de intercambios de puntos de invocación. Este evento tiene algo para todos, así que si eres fanático de los desafíos, el coleccionismo o simplemente buscas una buena excusa para entrar al campo de batalla, quédate conmigo, vamos a desglosar todo lo que este festival tiene para ofrecer. Así que sin más preámbulos, comencemos. El evento Sweetie Sparkling Sports Festival estará disponible desde el 10 de junio hasta el 8 de julio. Si completas las misiones, podrás recolectar las codiciosas Scrabble World Trophies y los Ranking Flag, que puedes intercambiar por increíbles recompensas en la tienda del evento, que estará disponible hasta el 15 de julio. Además, habrá misiones de alta dificultad que se desbloquearán progresivamente durante el evento, un reto ideal para los más competitivos. Eso sí que es conveniente. El gran festival deportivo All Stars ha comenzado y esta vez involucra a todo Tokio. Los deportes tradicionales como el Tamaire y el Kibasen se mezclan con un toque único de otro mundo. El trofeo de este festival no es cualquier cosa, no son medallas, no es dinero ni criptomonedas, es nada menos que un transeúnte que brilla intensamente. Escúchalo bien, ¿quién es este misterioso personaje y por qué se convirtió en el premio principal? Tendrás que jugarlo para descubrirlo. A medida que avancemos en la historia, formaremos equipo con diversos personajes para competir en una serie de eventos épicos. Algunos de los momentos más destacados incluyen un profesor amante de los tesoros que se convirtió en un rugby para robar balones, la doncella celestial de Ryugu ejecutando saltos acrobáticos en la pista de atletismo, un manantial mágico rebelde transformado en un luchador de sumo, donde caer significa perder, y un partido de béisbol épico junto al rey demonio de la Vile Mountain, quien se alzará como el campeón entre los 8 equipos finalistas y más de 50 participantes. La competencia está más intensa que nunca. Va a haber un crimen ahí. Atención fan de Housamo, este evento no solo trae una historia llena de acción y momentos inolvidables, sino que también involucra invocaciones especiales con personajes exclusivos y nuevos skins que no querrán perderse. Esto dura lo que dura el evento, o sea del 10 de junio al 8 de julio. Dos personajes destacados son Carbuncle de 3 y 4 estrellas atributo Ether, un ser místico de El Dorado, venerado como un milagro viviente. Aporta habilidades de curación, eliminación de debuff y puede infligir estados como confusión y bendición a aliados y enemigos. ¿Escucharon bien? A enemigos. Así que estén atentos cuando hable de sus habilidades. Bueno. Chernobog de 5 estrellas atributo madera, limitado al evento, un poderoso personaje conocido por su fuerza y habilidades devastadoras. Aegir de 5 estrellas atributo fuego, limitado al evento también, representante del dominio del mar con habilidades de alto daño. Otohime de 4 estrellas atributo Ether, inspirada en la mitología japonesa, mezcla encanto y habilidades de soporte. Y Grimekra de 4 estrellas atributo madera, con habilidades estratégicas que lo hacen un valioso miembro del equipo. Durante este evento también estarán disponibles los nuevos skins de las versiones de 3 estrellas de estos personajes, una oportunidad perfecta para renovar el look de tus favoritos. Bien, buena onda. Para maximizar tus recompensas, asegúrate de equipar los ARs y personajes recomendados del evento, ya que aumentará la tasa de caídas de Scrabble World Trophies y los Ranking Flag. Además, no olvides de iniciar sesión durante el evento para obtener recompensas diarias especiales. Es una gran oportunidad para fortalecer a tu equipo y disfrutar al máximo de las nuevas misiones. ¡Claro que sí! Carbuncle se lleva el protagonismo en esta invocación, y no es para menos. Este personaje no solo tiene habilidades que lo hacen versátil, sino que su trasfondo y diseño son los más interesantes. Quizás estoy exagerando. Díganme si estoy exagerando aquí abajo en los comentarios. Conozcamos un poco de su historia y trasfondo. Carbuncle proviene de un pequeño mundo en el dominio de El Dorado. Es venerado como un ser divino por su apariencia única y voz angelical. Sin embargo, esta fama lo ha puesto en el punto de mira de numerosos cazadores de tesoros. Para sobrevivir, desarrolló una peculiar estrategia, imitar el canto de los canarios, para ahuyentar a intrusos en su territorio. No sé muy bien cómo funcionaba esta estrategia, si es que
Los canarios en El Dorado son naves gigantes, son deformes, son mutantes. Si los cazadores de tesoros son unos cobardes que le tenían miedo a los pajaritos, o sea, puede ser, o sea, los canarios son horribles. Miren esa cara, miren. ¡Uy, qué horror! Sin duda. Pero bueno, ahora en Tokio, Carbuncle ha encontrado un hogar en una iglesia donde, además de ser parte del coro, realiza tareas cotidianas. A pesar de su apariencia amable y comportamiento adorable ante los fieles, tiene un temperamento fuerte. Lo más divertido, detesta cantar alabanzas al sacerdote Bulk. Este detalle da lugar a varias escenas cómicas y muestra un lado muy humano de este milagro de las gemas. Hablemos un poco de sus habilidades. Con su habilidad de carga inflige daño de tipo disparo de su atributo. Recupera puntos de salud en un área cercana. Elimina un debuff de sí mismo. Esta habilidad proporciona soporte directo en combate, permitiéndole mantenerse activo mientras protege a los aliados cercanos. Su capacidad de eliminar debuff lo convierte en una excelente opción para enfrentar a enemigos que dependen de habilidades disruptivas. Con su primera habilidad, al aparecer, otorga Prayer, aumentando la posibilidad de activación de habilidades en más de un 10% durante 6 turnos. Al inicio de la fase, otorga Blessing o bendición, regenerando de 300 a 600 puntos de salud por turno a todos los aliados y enemigos. Así es, escucharon bien. Esta habilidad fortalece a Carbuncle desde su entrada de combate, aumentando su potencial táctico. La regeneración constante de puntos de salud beneficia tanto a aliados como enemigos, lo que añade una capa de estrategia para los jugadores. Con su segunda habilidad de 3 estrellas, si no se mueve genera taunt, provocando al enemigo durante 2 turnos. Al recibir daño inflige Dazzle, reduciendo el ataque entre un 70 y un 35% a los enemigos cercanos. La provocación de esta habilidad permite a Carbuncle recibir daño hacia sí mismo, protegiendo a sus aliados más frágiles. Además, su capacidad de infligir Dazzle debilita significativamente el ataque de los enemigos cercanos, limitando su capacidad ofensiva y generando oportunidades estratégicas para contrarrestarlos. Con su habilidad de carga de 4 estrellas, inflige daño de tipo Magic o mágico de su atributo, recupera puntos de salud en un área cercana, elimina un debuff en el área cercana. Además de su capacidad de curación, esta habilidad extiende el soporte de eliminación de debuff en un área, lo que mejora significativamente la supervivencia del equipo en enfrentamientos prolongados. Con su primera habilidad de 4 estrellas, al aparecer otorga Prayer a sí mismo. Al inicio de la fase, otorga Blessing a los aliados y enemigos, y al inicio de la fase, si es que está bajo bendición, regenera puntos de carga en un radio de 2 cuadros. Con esta mejora, Carbuncle se convierte en un pilar de soporte, potenciando la regeneración de puntos de carga para aliados cercanos y aumentando la efectividad general del equipo. Con su segunda habilidad de 4 estrellas, si no se mueve genera taunt. Al recibir daño, inflige Dazzle en un área de un cuadro alrededor del atacante. Si falla el ataque, gana Tenacity o Tenacidad, incrementando su defensa entre un 90 y un 45% durante un turno. Con esta mejora, Carbuncle no solo atrae el foco de los enemigos hacia sí mismo, sino que también los debilita y reduce su poder de ataque mediante Dazzle. Además, su capacidad de generar Tenacity le permite resistir mejor los ataques, consolidándose como un tanque confiable y estratégico para proteger a su equipo. Carbuncle es una elección estratégica tanto para soporte como para control de campo. Su capacidad de curar y otorgar Blessing asegura la supervivencia de tu equipo. Puedes redirigir el daño y desestabilizar a los enemigos cercanos. Ideal para estrategias defensivas. Carbuncle destaca por su diseño único y una historia intrigante que lo convierte en un personaje memorable dentro y fuera del combate. ¿Te animarías a probar suerte en las invocaciones y añadir a Carbuncle en tu equipo? Sí quiero. Continuamos con uno de los personajes más fascinantes de este evento y del que más me fascina hablar, pues su historia es muy fuerte y cautivadora. Chernobog, un 5 estrellas de atributo madera con un diseño espectacular y muy y habilidades estratégicas que combinan un trasfondo cautivador con habilidades únicas y estratégicas. Su diseño, historia y mecanismo de juego lo convierten en una pieza clave para equipos que buscan fortalecer defensiva y control de combate. Chernobog, conocido como el señor de Vine Mountain o Montaña Calva, fue temido en su tierra natal como una figura de oscuridad y frío. Sin embargo, su destino dio un giro cuando su héroe lo rescató de aquel gélido paraje, permitiéndole experimentar una vida llena de nuevas oportunidades en Tokio. En este evento, Chernobog deja su armadura de hielo y abraza una nueva identidad como catcher en un juego de béisbol durante el Festival Deportivo de Primavera. El personaje demuestra su lado más humano mientras participa con entusiasmo de las actividades, a pesar de su torpeza inicial y el peso de su pasado. Lo más llamativo de este cambio de su actitud, Chernobog no solo acepta su papel en el festival, sino que lo disfruta como una oportunidad para crecer y conectar con los demás, incluso utilizando su poder de hielo, antes tímido, para ayudar a enfriarse tras los esfuerzos físicos.
Su historia es un recordatorio de que incluso las fuerzas más oscuras pueden transformarse en luz cuando encuentran el lugar correcto. Conozcamos ahora sus habilidades. Con su habilidad de carga inflige daño del tipo disparo de su atributo. Aplica Dazzle a los enemigos en un área horizontal cercana. Aplica Curse o Maldición, reduciendo el ataque entre un 80 y un 40% por 5 turnos a los enemigos en el mismo rango. Esta habilidad combina daño moderado con un control impresionante. La confusión limita las acciones de los enemigos mientras la reducción de ataque disminuye su capacidad ofensiva. Es una excelente opción para establecer dominio en combates prolongados. Con su primera habilidad, al aparecer otorga Guts, incrementando en más de un punto de salud cuando sus puntos de salud lleguen a 0, durante 5 turnos. Se elimina al activarse. Al inicio de la fase otorga Protection, incrementando la defensa en un rango de 90 a 45% a todos los aliados. Si no se mueve y sus puntos de salud son mayores o iguales al 30%, otorga Protection a los aliados dentro de 3 cuadros. Si no se mueve y tiene puntos de salud menores o iguales al 50%, otorga Limit, aumentando el ataque de los aliados en el mismo rango. Al inicio del turno, a partir del 9º turno, otorga Cuts a todos los aliados. Esta habilidad es un pilar defensivo y de soporte. Chernobog fortalece la resistencia de los aliados y a medida que la batalla se prolonga, asegura la supervivencia del equipo con la otorgación de Guts, ideal para enfrentamientos extensos y estratégicos. Con su segunda habilidad, después de moverse, si tiene puntos de salud menores o iguales al 50%, invierte la reducción de puntos de salud de curación para las unidades dentro de un cuadro. Al final de la fase de movimiento, primer turno de la fase, otorga un aumento de defensa a las unidades cercanas. Después de recibir daño, otorga Concentration, incrementando el ataque en un rango del 110 al 220%. Esto también le otorga la probabilidad de activación de habilidades en más de un 10% por 2 turnos a sí mismo. Esta habilidad mejora la capacidad de recuperación de contraataques de Chernobog. La intervención de reducción de puntos de salud en curación es clave para mantener al equipo en pie, mientras que su aumento de ataque lo convierte en un oponente temible cuando es presionado. Chernobog es una excelente adición para cualquier equipo que necesite equilibrio entre ataque, soporte y defensa. Con su habilidad de carga controla a los enemigos mientras reduce su poder ofensivo. Las habilidades de Protection y otorgación de Guts aseguran la supervivencia del equipo en combates largos. Chernobog brilla por su historia de superación personal y obviamente por su diseño temático. Esto lo convierte en una elección memorable tanto en temática de juego como en narrativa. ¿Ya tienes a este personaje todo gordito, todo bonito? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué te pareció. Es hora de conocer a Aegir, el imponente rey pirata que abandonó momentáneamente los mares para dominar el festival. Este 5 estrellas de atributo fuego, conocido por su energía arrolladora y personalidad carismática, combina fuerza y estrategia para dejar su huella en el campo de rugby. Aegir siempre ha sido un amante de los tesoros brillantes, tanto materiales como emocionales. Durante este evento, este legendario saqueador muestra que su capacidad para robar no se limita a la riqueza. En el campo de rugby, arrebata balones y corazones con la misma facilidad. ¡Ay, por favor! Su participación en el festival deportivo tiene 2 objetivos claros: conquistar el trofeo de campeonato y ganarse a un tesoro brillante que para él simboliza un héroe perdido de su pasado. A pesar de su estilo rudo y agresivo, este evento revela una faceta más reflexiva y colaborativa de Aegir. Inspirado por los lazos entre compañeros de equipo, decidió demostrar que también puede ser un líder en el campo. Vestido para la ocasión, Aegir demuestra que su poderosa presencia no solo se limita al combate. En el rugby, su energía inquebrantable y su habilidad para adaptarse lo convierten en una pieza clave para el éxito. Con su habilidad de carga inflige daño total de área de su atributo, elimina todos los buffs de los enemigos, reduce drásticamente los puntos de salud de los enemigos. Esta habilidad es devastadora para enfrentamientos grupales. La eliminación de buffs garantiza el control total sobre las ventajas del enemigo, mientras que el daño masivo reduce significativamente sus opciones ofensivas y defensivas. Ideal para batallas intensas donde el control del terreno es crucial. Con su primera habilidad, al aparecer, otorga Vigor, incrementando el ataque en un rango de 120 a 240% durante 3 turnos a unidades dentro de 2 cuadros. Al aparecer, otorga Guts a sí mismo. Al moverse, aumenta el rango de movimiento vertical. Al final de la fase de movimiento, inflige Bullseye, reduciendo la defensa de los enemigos afectados en un rango de 150 a 300% a enemigos dentro de 3 cuadros frontales, y adquiere la habilidad adicional por un turno de resistencia a Bullseye al recibir daño. Esta habilidad refuerza tanto a Aegir como a sus aliados desde el inicio. Su capacidad para reducir drásticamente las defensas enemigas lo hacen un excelente iniciador, mientras que sus habilidades de Vigor y Cut
aseguran su supervivencia en combates prolongados. Con su segunda habilidad, al aparecer, otorga un aumento de ataque a todos los aliados en un rango de 110% a 220. Al inicio del turno, cambia el tipo de arma a disparo de los aliados dentro de 2 cuadros a los lados por un turno. Al atacar, aumenta los puntos de carga de unidades dentro de 2 cuadros a los lados. Esta habilidad combina soporte y versatilidad. El cambio temporal de armas permite a los aliados adaptarse estratégicamente a diferentes situaciones, mientras que el aumento de puntos de cargas asegura una mayor frecuencia de habilidades de cargas en el equipo. Eiger es una elección perfecta para jugadores que buscan un personaje que combine ataque, soporte y adaptabilidad. Con su habilidad de carga asegura un control total de batallas grupales al eliminar ventajas enemigas y causar daño masivo. Fortalece a sus aliados desde el principio con aumento de ataque y habilidades estratégicas. Gracias a Guts y su rango de movimiento extendido, Eiger se mantiene en el campo más tiempo y con mayor impacto. Su capacidad de cambiar el tipo de arma y aumentar los puntos de carga permite un enfoque dinámico en combates. Eiger no solo es un personaje ofensivo, sino también un valioso soporte para cualquier equipo. Su estilo agresivo y su carisma lo convierten en un compañero imprescindible para enfrentar cualquier desafío. ¿Listos para que este rey pirata lidere sus equipos hacia la victoria? Díganme en los comentarios cómo planean usarlo en sus estrategias. Y que me viola el cabrón, que me viola, que me viola, que me viola, que me viola. Presentamos a Otohime, un 4 estrellas de atributo éter cuya mezcla de elegancia, tecnología y perseverancia se destaca en esta campaña. Ex reina del mítico castillo Ryugu, ahora se encuentra desafiando sus propios límites en la pista de slalom humano. Su participación en esta campaña no solo resalta su destreza mecánica, sino también su capacidad de liderazgo y su creciente comprensión de las emociones humanas. Tras dejar atrás la seguridad y familiaridad de Ryugu, Otohime se aventura en el mundo humano, enfrentando un cielo inmenso y una oportunidad ilimitada. La ex monarca, ahora equipada con patines de alta tecnología diseñados por los mejores ingenieros, se une a la competencia de slalom en pareja. Este desafío requiere no solo habilidad y destreza, sino también una conexión profunda con su compañero. En este evento, Otohime reflexiona sobre su evolución como líder y como individuo. Su inteligencia artificial, diseñada para gestionar emociones humanas, comienza a experimentar emociones por sí misma, sintiendo el calor del sol, la intensidad del esfuerzo y el brillo de las metas alcanzadas. Cada giro y salto en la pista es un paso hacia la comprensión más completa de lo que significa ser parte de una comunidad, dejando atrás las barreras entre la tecnología y la humanidad. En esta nueva faceta de Otohime muestra su comprensión de unir a personas y máquinas en un vínculo que trasciende las diferencias, iluminando un futuro de cooperación y entendimiento. Con su habilidad de carga inflige daño de tipo golpe de su atributo, aumenta significativamente los puntos de carga de todos los aliados, otorga evasión y aumenta la defensa entre un 0,5% a un 1% por un turno a sí mismo. Esta habilidad no solo asegura un impacto ofensivo, sino también fortalece la capacidad de sus aliados para realizar habilidades de cargas adicionales. Su capacidad defensiva mejora su resistencia en combate, ideal para mantener la estabilidad del equipo. Con su primera habilidad, al aparecer, otorga Guts a sí misma. Después de moverse, otorga Glint, incrementando la tasa de activación de habilidades durante 2 turnos en más de un 10% a unidades dentro de 2 cuadros. Después de moverse, otorga Acceleration, incrementando los puntos de carga en más de 8 por turno durante 3 turnos a unidades dentro de 2 cuadros. Con esta habilidad, Otohime actúa como una excelente impulsadora del equipo, asegurando que los aliados obtengan mayor frecuencia de habilidades y puntos de carga rápidamente. Su boost inicial también le permite sobrevivir en situaciones críticas. Con su segunda habilidad, al moverse, incrementa el rango de movimiento en todas las direcciones. Al moverse, si sus puntos de carga están en 100, incrementas aún más el rango de movimiento. Al moverse, si los puntos de carga están en 0, reduce el rango de movimiento en todas las direcciones. Esta habilidad ofrece una flexibilidad técnica sin igual, permitiendo a Otohime adaptarse a diferentes situaciones en el campo. Su capacidad para moverse rápidamente es ideal para posicionarse estratégicamente o esquivar ataques. Otohime no solo ofrece un diseño atractivo y una narrativa cautivadora, no es solo un trozo de carne, chicos, porque es una máquina, sino que también desempeña un papel crítico como soporte y atacante ágil. Sus habilidades están diseñadas para mantener un equilibrio entre defensa, movimiento y apoyo al equipo, aumentando la sinergia entre un aliado con puntos de carga y Klee. Su amplio rango de movimiento lo convierte en una jugadora versátil, capaz de adaptarse rápidamente a cambios en el campo. Su habilidad Cut y aumento en defensa la hacen ideal para combates prolongados, asegurando que los aliados tengan tiempo para preparar sus mejores ataques. La gestión de sus puntos de carga añade profundidad táctica,
permitiendo a los jugadores experimentados aprovechar su máximo potencial. Con un diseño que mezcla tecnología y elegancia, Otohime redefine lo que significa competir con pasión y dedicación. ¿Listo para añadirla a su equipo y deslizarse hacia la victoria? Déjenme en los comentarios cómo lo usarían. Y si sus comentarios son obscenos, quedan baneados. No, mentira. El robusto, pechugón y decidido Girimekra. Creo que todos estábamos esperando también a este personaje. Creo que en todas las fases del juego queremos a estos tres, o aunque sea a uno de estos tres, o a dos, o a todos. Pero bueno, bajemos la calentura y continuemos con el video, porque este personaje de atributo madera se une a la competencia deportiva de Tokyo After Cool Summoner, listo para demostrar que incluso las caídas más duras pueden ser el trampolín hacia la victoria. Este coloso personifica la tenacidad, enfrentando cada desafío con valentía y determinación. Girimekra es un ser marcado por su pasado. Después de un error que lo hizo caer en desgracia, como portador de confianza, ha dedicado su vida a redimirse, entrenando para superar sus efectos. A pesar de sus múltiples fracasos, nunca perdió su espíritu combativo. En esta edición del Festival Deportivo, sus temores resurgen cuando se le asigna participar en una competencia de sumo, donde cada caída puede significar la derrota. Sin embargo, en lugar de retirarse, encuentra a su compañero y en el fervor del público el impulso necesario para enfrentar el reto. La narrativa de Girimekra resalta su trasfondo personal, de un individuo atrapado en su pasado a un luchador dispuesto a dejar todo en el campo. Su determinación no solo inspira a quienes lo rodean, sino que también simboliza la importancia de aceptar las propias fallas como parte del proceso de crecimiento. Girimekra se enfrenta al desafío con una mezcla de miedo y esperanza, visualizando en su oponente una figura de un héroe que une los mundos de Shangri-La y de Baloka. Su historia encapsula el espíritu del festival deportivo, superar barreras personales para alcanzar nuevas alturas. Con su habilidad de carga, inflige daño del tipo disparo de su atributo. Otorga Guts a las unidades dentro de un cuadro. Restaura los puntos de salud a las unidades dentro de un cuadro. Esta habilidad combina ofensiva y soporte, permitiendo a Girimekra proteger y revitalizar a sus aliados mientras asesta un fuerte golpe al enemigo, ideal para mantener al equipo en pie durante enfrentamientos prolongados. Con su primera habilidad, al aparecer, otorga Guts a sí mismo. Al inicio de la fase, acerca a todos los enemigos un cuadro. Cuando es forzado a moverse, anula el movimiento forzado en todas las direcciones. Girimekra utiliza esta habilidad para controlar el flujo de la batalla, atrayendo enemigos hacia su rango y resistiendo intentos de desplazamiento. Su Guts inicial refuerza su durabilidad en los primeros turnos. Con su segunda habilidad, al final de la fase de movimiento, si sus puntos de salud están al máximo, otorga Concentration a sí mismo, incrementando el ataque en un rango de 10% a 120%. Al atacar, si sus puntos de salud están al máximo, inflige rompimiento o break, reduciendo la defensa entre un 20 a un 40% durante 2 turnos a los enemigos en los costados. Al recibir daño, inflige curse o maldición, reduciendo el ataque en un 20 a un 60% a las unidades detrás del enemigo. Después de recibir daño, otorga blazing o bendición, incrementando su punto de salud en más de 300 a 600 por turno durante 4 turnos a las unidades dentro de un cuadro. Con esta habilidad, Girimekra sobresale en un estilo de juego basado en la supervivencia y desgaste. Maximiza su impacto ofensivo al mantener sus puntos de salud llenos, mientras que su efecto al recibir daño asegura que sus aliados permanezcan en pie. Pero Girimekra no es solo un papazote, es una elección sólida para jugadores que buscan un ataque ofensivo con habilidades de soporte. Su capacidad para otorgar Guts y restaurar puntos de salud mantiene a tu equipo activo. Su habilidad para atraer enemigos y anular desplazamientos le permite mantener el dominio en el campo. Ya sea atacando o resistiendo, Girimekra se asegura de causar un impacto significativo. ¿Listo para ver a este robusto y pechugón guerrero en acción? Déjenme sus estrategias y opiniones en los comentarios. ¡Ya, déjame de joder! Durante este emocionante evento, los jugadores tendrán la oportunidad de recibir una serie de elementos exclusivos simplemente iniciando sesión durante el periodo del evento. Estos objetos están diseñados para personalizar y mejorar la experiencia del juego, permitiéndote sumergirte aún más en la atmósfera del festival deportivo. Entre las recompensas se encuentran fondos, techo, pisos y paredes. Estos regalos estarán disponibles durante todo el periodo del evento, pero no olvides iniciar sesión diariamente para asegurarte de recibirlos. Una vez que el evento termine, estos elementos no estarán disponibles para obtenerlos de otra forma, así que no dejes pasar la oportunidad. Una de las cosas que más quería hablar ya desde videos anteriores, pero bueno, no tuve tiempo, así que lo incluiré en este, es la implementación de intercambio de puntos de invocaciones. Esto se implementó a partir del 30 de mayo. Este sistema de intercambio de puntos en el menú de invocaciones nos permite a los jugadores canjear los puntos obtenidos al realizar invocaciones limitadas o ARs de personajes o equipos destacados del banner en curso. Cada invocación limitada, incluyendo los ARs, otorgan un punto de invocación. Estos puntos pueden acumularse y luego gastarse en el intercambio de puntos de invocaciones.
para obtener personajes o equipamientos ARs específicos siempre que cuenten con los puntos necesarios. Es importante entender que los puntos son válidos únicamente durante la duración del banner correspondiente. Si los puntos no se usan antes del fin del banner, se convierten automáticamente en el nuevo ítem Fragmentos Talismán, de los cuales hablaremos más adelante. Los costos de puntos varían dependiendo del personaje o equipamiento AR. Usualmente los de 5 estrellas valen 200 puntos y los 4 estrellas valen 100. No se podrán seleccionar cartas que hayan alcanzado su límite de invocación. Para más detalle de cómo usar esta función, revisen la sección de ayuda en el juego. Ahora bien, con respecto al nuevo ítem Fragmentos Talismán, estos se introdujeron también el 30 de mayo. Estos se obtienen al finalizar el banner de invocaciones cuando quedan puntos no usados. Estos fragmentos pueden intercambiarse en la tienda de Advari por Salomon Kun Ticket o AR Salomon Kun Ticket. Aunque aún no se ha revelado, se ha mencionado que en las próximas actualizaciones se incluirán otros ítems exclusivos que podrán ser adquiridos con fragmentos. También otra cosa por resaltar es la nueva misión tutorial que se incluyó el 30 de mayo. Esta misión tutorial es un incentivo para utilizar los puntos de invocaciones. El objetivo de la misión es canjear un personaje de 5 estrellas usando puntos de invocación. La recompensa son 100 piedras transitorias. Este sistema es una excelente adición para los jugadores, ya que proporciona más control sobre las recompensas obtenidas y asegura una manera de adquirir los personajes o equipos deseados sin depender exclusivamente de la suerte. Además, el intercambio de puntos sobrantes por fragmentos talismán amplía las opciones de recolección de ítems valiosos. Personalmente estoy muy emocionado por este evento. La combinación de deportes con los elementos únicos en Tokyo After School Summoner siempre me sorprende. Y como no mencionar los diseños de personajes, Aiger, Otohime y Gillimetra traen habilidades que prometen cambiar el juego. Además, no puedo dejar de preguntarme qué historias habrá detrás del misterioso transeúnte que se convirtió en un trofeo. ¿Será alguien conectado con los héroes del evento? Quizás un personaje que conocimos antes. Y sobre todo me pregunto, ¿estos personajes que participan en el evento deportivo serán estudiantes o será algo completamente fuera de la academia? Pero bueno, déjenme sus teorías en los comentarios. Yo todavía no he traducido el evento, así que no lo sabré hasta más adelante. Si quieren, también podemos analizar juntos los personajes y sus roles en esta competición en los próximos videos. No olviden dejarme sus sugerencias aquí abajo. ¿Qué les pareció esta nueva invocación? Yo estoy decidido a conseguir a Carbuncle y a Chernobog. Además, los nuevos skins tienen un diseño increíble. Y la atmósfera deportiva del evento tiene una vibra única. Lo que sí me parece curioso y un poco contradictorio es que si el premio de la competencia es Carbuncle, mínimo tenían que habernos regalado este personaje al finalizar el evento, no agregarlo al banner. Creo que esa es la diferencia entre Live a Hero y Housamo. Live a Hero te regala personajes, pero Housamo es gasta dinero, compra gemas y luego lo consigues con la suerte en el banner del evento. Pero bueno, no podemos quejarnos y seguimos esperando a personajes igual de deliciosos en este increíble juego lleno de furros, sus varas, sus daddies y todo. Mi consejo, no olviden usar sus tickets de invocaciones diarias y priorizar los personajes que encajan mejor con su estilo de juego. Si están pensando en armar un equipo sólido, este es un momento perfecto para invertir sus recursos. Un saludo a Leon Tiger Wolf y a Asediale Leo. Y si tú también quieres recibir un saludo especial en mis futuros videos, solo debes seguirme en mis 3 redes sociales: Facebook, X e Instagram. En Facebook y en X comparto memes y noticias sobre el evento. Y en Instagram a veces publico boludeces que hago en mi vida diaria. Pero bueno, síganme en estas 3 redes sociales o en alguna de ellas y compartan este video con el hashtag montañapelada y etiquétenme para saber que las compartieron. En resumen, así concluye nuestra guía por el evento Sweetie Sparkling Sport Festival y las invocaciones especiales de temporada. Recuerden que es un evento de tiempo limitado, así que aprovechen cada oportunidad. Si este video te ayudó o inspiró a participar, no olvides darle like y compartirlo. Y por supuesto, suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de más contenido de Tokyo After School Summoner y otros juegos de Legend of Wonder. Nos vemos en la próxima invocación y las misiones de alta dificultad. Hasta la próxima, invocadores.